madre mía, cada uno de estos expedientes tienen una historia, cada uno, y le digo yo, no, tranquilo, usted vino aquí en mi despacho, usted se me va a hacer español, pero no tengo ni permiso de residencia, le digo, por eso, pero con algo tenemos que empezar. Pero estoy hablando de una niña nacida aquí en España, toda su educación ha sido en España, ha estado viviendo con su tía y no tiene permiso de residencia. Claro, este niño cuando empezó a tener ya 15 años empezó a delinquir Qué y cuando fuerte. cumplió 18 años, te puedes imaginar, 10 antecedentes penales, todo por robo. Ha cumplido Ujú. en prisión. Me le dictaron un decreto de expulsión en Málaga, me desestimaron mi demanda y en el recurso de apelación lo gané. ¿Cómo vas a expulsar a una persona que lleva aquí desde los 5 años? Esos hijos, ¿qué va a pasar? Como el caso que te comenté del boliviano. O sea, claro, si la madre no está regularizada, el hijo tampoco. Ese es el futuro de España, esos hijos. ¿Dónde Totalmente. van a terminar? No, el extranjero no viene a delinquir. El extranjero viene a superarse, viene a trabajar, viene a formarse. España necesita extranjeros. Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, hablamos de temas migratorios. Aquí traemos historias reales de migrantes que han dejado sus países de origen, que llegan a otros lugares. Y hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura atraviesa a todos los migrantes, que es un poco el tema del sistema, de la burocracia, porque si bien hay todo un tema emocional de duelo migratorio, la verdad es que también nos enfrentamos siempre a sistemas diferentes que no conocemos, a trámites, visas y demás. Y entonces creemos que también es muy importante traer esta conversación a la mesa, que es algo que es un dolor que tenemos todos y todas los migrantes. Así que para hablar de esto tenemos hoy a una abogada especialista en temas de migración. Así que Marie, bienvenida a este espacio, qué emoción tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, Marcela, por invitarme a tu programa. Es un placer y que soy especialista en inmigración y a la vez soy también persona extranjera que también emigró y que también tuve todas esas barreras y burocracia y que la viví y creo que por eso el día a día tengo bastante empatía con esta carrera, con Claro. esta rama del derecho que es la extranjería, que normalmente siempre era el último, nosotros le llamamos a algunos compañeros como el patito feo, pero se han dado cuenta con los años que es una pieza fundamental en un país. O Claro, sea, a nivel totalmente, totalmente. O sea, de verdad que justo como que es a veces algo de lo que no hablamos lo suficiente, pero la verdad es que es algo por lo que atravesamos todos los migrantes, ¿no? Es algo, todos necesitaríamos recurrir a expertos como tú para que nos acompañen y nos faciliten también, ¿no? Nos pongan en palabras simples, que nos expliquen cómo funcionan estos sistemas que a veces pues parecen tan ajenos y tan complejos y que pueden ser un problema muy grande para muchos que migramos. Y hablas de un tema súper clave, que es que tú también eres migrante. Entonces, justo esta parte de la empatía, ¿no? Que es tan única entre migrantes, porque si bien puede haber muchos especialistas en el tema, creo que un super plus es que sea alguien que haya migrado porque entiende la parte de no entender un sistema, la parte de la incertidumbre que provoca llegar a un lugar que no entendemos, que no conocemos. Entonces me encanta esta parte y por eso me siento muy afortunada de platicar hoy contigo y darnos este espacio, ¿no? Para hablar sobre esto. Entonces, para arrancar un poquito, digo, ya nos platicaste que eres abogada, que eres especialista en este tema, que además eres una mujer migrante, pero cuéntanos un poquito más de Marie. ¿En qué momento empieza como toda esta historia migratoria en tu vida? ¿De dónde eres? ¿En dónde vives ahorita? Un poquito de tu historia. Vale, bueno, yo soy de República Dominicana y cuando terminé la carrera de Derecho, claro, te hablo ya, tengo aquí, estoy en España hace 20 años. Cuando terminé la carrera de Derecho en mi país, en República Dominicana, dije, no, todavía tengo que seguirme especializando. Y me vine a hacer un máster en Derecho Empresarial a la Universidad de Barcelona, siempre con el objetivo de regresar a mi país. O sea, Ok. yo me considero que realmente lo que vine aquí fue a formarme, a estudiar, pero siempre con la visión de retornar a mi país. Pero bueno, cuando llego aquí a Barcelona, que llegué hace 20 años, joven diría yo, digo yo, pues mira, voy a terminar mis estudios, pero a más voy a homologar. O sea, nunca está de más y no pesa. Y a partir de ahí homologué mi título y la verdad que homologar el título para mí no fue una barrera. Para mí la barrera más difícil fue mi tema migratorio, Ok. porque teníamos una ley
que realmente personas como nosotros, cualificadas, que veníamos aquí, teníamos que esperarnos 3 años para yo poder modificar ese permiso de estancia por estudio a un permiso de residencia y trabajo. Y claro, yo cuando me colegié en el Colegio de Abogados de Barcelona, estaba con un NIE de estudiante y la gente decía, pero si tú eres abogada, ¿cómo vas a tener un NIE de estudiante? Y yo, pero es que eran tantas las barreras burocráticas que teníamos que realmente yo no podía acceder a un permiso de residencia y trabajo. Y eso fueron, a partir de ahí, digo yo, uf, veo demasiadas trabas migratorias para mí, ya homologada, inscrita en un colegio de abogados, y tengo muchas trabas migratorias. A partir de ahí ya, la verdad que fui entrando a despachos que llevaban tema de inmigración, pero creo que también como lo viví en carne propia, todo el tema migratorio, todas las barreras, creo que a la fecha de hoy, de hace 20 años, por eso tengo bastante empatía con esta materia, porque me siento súper identificada y pasé por todas esas trabas migratorias Claro. que llegas a un país que no es el tuyo, que en primer lugar no viene con intención de quedarte, como en mi caso, pero viendo las oportunidades, dice, pues mira, pues sí, me quiero quedar, quiero vivir esta experiencia, pero me encontraba siempre con las barreras migratorias que hasta me llegaron a denegar la nacionalidad, yo teniendo mi despacho, hija española, o sea, que no te creas que para mí ha sido sencillo llegar a ser española. O sea, no, a Claro. mí tuve muchas trabas a nivel Claro, personal. claro, me imagino. Y es que justamente es lo que hablábamos como al principio de la plática, que es como esa sensibilidad que te da, ¿no? El haber atravesado y que dices, sí, tú hoy me ves, quizá ya tengo la nacionalidad española, tengo una hija española, tengo toda una vida creada, un despacho y demás. Pero claro, detrás hay toda una historia que también esa experiencia te sirve hoy en acompañar a otros migrantes, ¿no? Y el saber también, que ya hablaremos un poco más de cómo a veces el sistema se olvida de que somos humanos, ¿no? De que hay una historia detrás de cada caso. Entonces, creo que es muy importante, por eso, visibilizar historias como la tuya que se enfrentan a un sistema y que además después ayudan a personas a enfrentarlo. Este, y justo, A veces eso más de parte psicóloga que de parte abogado, porque muchas, no, abogada, me voy, me voy. A ver, vamos a centrarnos, todos pasamos por un proceso. No, usted no pasó, le digo yo, vea, si te cuento el mío, no claro, estuviéramos aquí hablando, porque ella estuviera en República Dominicana, le dije. es lo Así que que, todos perdón. pasamos por un proceso migratorio que al final lo que tenemos que mirarlo, que va a llegar un resultado. Yo, por ejemplo, tengo un caso en el despacho que llevo con la chica, o sea, una chica española de República Dominicana, casada con un español, con un hijo español, y es que llevamos 4 años peleando su permiso de residencia porque tiene una prohibición de entrada en Francia por un tema administrativo, por encontrarse en situación irregular. Y es que llevo 4 años y las 4 años era, a ver, tranquila, a ver, yo sé que podemos, a ver, donde el juez no dará la razón. Y es que al final de esos 4 años, pues ya estamos viendo una luz que ya ella tiene su permiso de residencia, pero no dejan de ser eh, mm, a nivel emocional, la persona se afecta mucho y dice, pero ¿por qué si tengo mi esposo español y mi hija española y mi hijo español? ¿Por qué he nacido aquí? Y son trabas que no, a nivel emocional la persona tiene mucho desgaste, el extranjero, y muchos no quieren como asumir, pero yo creo que al final ese reto pues le veremos un resultado. A nivel Totalmente. personal es lo que puedo recomendar. Sí, y es súper importante ese tema, ¿no? De también voltear a ver, como dices, el desgaste emocional que también traen consigo este tipo de procedimientos y de procesos. Y justamente regresando un poquito a tu historia y hablando de este desgaste emocional, me queda claro que, sobre todo al principio, cuando tú estabas de que homologando y luego querías trabajar pero no podías y entonces como en todo que claro, para ti también era un desgaste, ¿no? Porque tú quizá volteabas a ver a otros abogados que habían sido tus compañeros que en República Dominicana ya estaban trabajando, ya tenían sus asuntos, sus despachos y tú decías, oye, pero yo estoy trabada aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo en ese momento mantener como, justo como esa cabeza fría de la que tú hablas de que, a ver, vamos viendo, todo es un proceso y hay un resultado, pero ¿cómo en el día a día, qué te hacía como mantenerte en ese proceso y seguir tratando de ver hacia el resultado que tú querías? Eh, bueno, yo básicamente digo, mira, a verdad que vine joven, vine con 24 años, tampoco no es para el que venga también de una edad también, pero yo creo que básicamente es
que digo, yo, si otros pueden, yo puedo. Ya. Y digo, yo puedo y yo puedo y puedo llegar a donde está, porque ya tenía la homologación. O sea, fíjate que lo mío no fue trabajo, hay muchos que los problemas son o migratorios o de homologación, porque claro, yo tengo una carrera que sí o sí se tiene que Claro, homologar para claro. tú poder ejercer. Entonces, realmente, yo digo, bueno, si ya tengo una parte cubierta, que es la homologación, eso solo me queda el tema migratorio, tengo que continuar. O Ya. sea, por lo menos yo creo que dije, mira, como tengo la fase de la homologación, yo realmente llegué en el 2006, inicié mi proceso de homologación en el 2008 y ya en el 2010 ya yo tenía mi homologación. ¿Me entiendes? Entonces realmente, claro, me faltaba el tema migratorio. Y digo yo, pues no importa, vamos a continuar, que ya tengo una parte hecha que es la homologación, el tema migratorio sé que tiene que salir. Y claro, para Claro. mí fue más preocupante porque yo tengo una hija que nació aquí, pero era española, y en aquel tiempo mi hija tampoco me pasaba permiso de residencia como ahora, por eso cuando veo tantas historias, digo a los clientes, perdona que si le cuento la mía, o sea, yo Claro. no me podía regularizar en aquel tiempo teniendo una hija española, no podía. Entonces realmente digo, no, 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 Mare, vamos a centrarnos, ya tenemos la homologación, ¿me entiendes? Y me falta el tema del permiso de residencia, pues venga, a por él, yo sé que puedo. Entonces realmente creo que básicamente eso fue como un motor de la que quería como, no me quería ya ir, sí, o sea, no me quería, no me quería marchar de España, sino que digo, no, a mí por mi permiso de residencia, porque No, ya he logrado. y mencionaste un tema súper importante que es como ver o sea, voltear a ver referentes, ¿no? Como tú dices, yo veía a otros que lo habían hecho y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué yo no podría, no? Y entonces creo que también por eso estas conversaciones son muy valiosas porque nos dan como esa inspiración y motivación de decir, otras historias lo están, otras personas, perdón, lo están logrando. Hay historias de éxito que hoy tienen una vida diferente, que hoy también se dedican a ayudar, ¿no? De ser esa persona que quizá necesitaba ayuda, hoy a voltear a ser la persona que está brindando esta ayuda a otros migrantes. Entonces creo que también historias como la tuya inspiran, ¿no? Y motivan a personas que quizás están en ese punto en el que estarían a punto de regresarse, de que sabes que ya me canso y voltean a ver historias y dicen, no, a ver, me espero un ratito más y puedo lograr lo que quiero. Entonces creo que historias también, ese tipo de historias son súper valiosas por eso. Y a nivel cultural, por ejemplo, digo, antes de ya pasarnos de lleno al tema de tu especialización y de toda la experiencia, ¿no? E historias que seguramente has visto, a nivel cultural, choques culturales, cómo también tú viviste esa adaptación. Claro, mientras tú estabas enfrentándote a un proceso en donde querías regularizarte, en donde querías trabajar, en donde querías formar una vida, pero también viene el tema también cultural, ¿no? De adaptarte, de sentir que perteneces, de extrañar a tu gente, extrañar a tu país. ¿Cómo viviste tú esa etapa para poder adaptarte e integrarte? Sí, es un poco complicado, la verdad que sí, más aquí en Cataluña, que se habla el catalán, Sí, ¿me entiendes? claro. Ya no era un choque más cultural también, sino de idioma, digamos, Ujú. porque claro, aquí hay una lengua cooficial que es el catalán, y con eso te puedes encontrar con esas barreras. Eh, pero también hay muchas personas cosmopolitas, que es una ciudad que realmente hay de todas las nacionalidades, y realmente yo creo que soy de la que digo, allí donde vayas, allí haz lo que es, ¿me entiendes? Entonces realmente adaptarte a tu cultura, a esta cultura, al idioma, al catalán, fue un poco también, digo yo, como una barrera, digamos, pero también fue como un desafío y digo yo, mira, es lo que toca, es lo que toca, pues vamos a asumirlo, ¿me entiendes? Entonces realmente creo que fui asumiendo las barreras. Aparte, cuando como tengo una hija, pues también ya también me tenía que ir adaptando también porque ella se está criando aquí, ¿me entiendes? Ha Ya. nacido aquí, se va criando aquí y te vas como también complementando cuando vas al colegio con los padres, ¿me entiendes? Entonces, para mí no fue complicado, la verdad que no creo que pasé por un tema cultural, no, para mí no fue como tan chocante, pero sí fue un desafío y realmente cada día se vive ese desafío, porque cada Claro. día te tienes que, tus vecinos, tus amistades, amigos, padres del colegio, compañeros,
que son de nacionalización de aquí, españoles de origen, pues también es como, es un poco adaptante. La vida Claro, hay que ir adaptándose a lo que donde uno va, ir adaptándose a las culturas de ese país. claro, totalmente. Y ahora sí en el lado profesional, digo, ya nos platicaste que tú fuiste a España a hacer una maestría, a especializarte en tema empresarial, pero después cuando ibas trabajando en diferentes despachos, ibas conociendo este tema migratorio, te ibas empapando de este tema, pero ¿en qué momento das el brinco y dices, sabes que yo me quiero dedicar a esto? E incluso en algún momento de tu historia ya poner tu propio despacho, ¿sabes? ¿En qué momento surge esa idea y dices, yo me vuelco a esto? Mira, yo aparte soy especialista también en penal y familia. Ok, Son las ramas que al final están muy vinculadas una con la claro. otra, ¿me entiendes? Porque siempre un permiso de residencia depende mucho también de un tema penal, Ujú. ¿me entiendes? O de un tema familiar. Realmente, yo es cierto, yo le digo a la gente, en mi caso es muy curioso porque yo vine a hacer un máster en Derecho Empresarial, pero lo que menos hago es empresa, Claro. trabajo directamente con el ciudadano, con el extranjero, con la persona, y realmente llegué a un despacho que era de fiscal, pero ese despacho tenía un despacho en otra ubicación, en otra zona de Barcelona que se dedicaba a extranjería. Y mi jefa me dice, bueno, como tú eres extranjera, te hablo en el 2000, en el 2007, como tú eres extranjera, ve a trabajar al despacho. Y yo, pero si yo no sé cómo funciona extranjería, no es como ahora que tenemos el internet, Claro. manual, no, 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 no. Allí en aquel tiempo, incluso en aquel tiempo no teníamos reglamento de extranjería, porque el reglamento vino en el 2011. Lo que teníamos era la ley de extranjería, que es del año 2000, y luego los criterios que iban teniendo las oficinas de extranjería, o sea que no había nada como digamos, y Una ahora no hay, guía, claro. no, y no había toda esta especialización que ahora hay, que por ejemplo mi colegio de abogados tiene una comisión de extranjería, que hay formación, no, 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 esto en aquel tiempo no, era un poco a la imaginación de cada quien. Y claro, cuando llego a ese despacho, digo, yo empiezo a trabajar extranjería, yo, bueno, y yo misma estaba pasando por situaciones migratorias porque estaba como estudiante. Claro. Y yo, pues, mira, creo que si me están, yo soy muy creyente, si Dios me está diciendo, ve por ahí, es que esto es lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Lo que tengo que llevar y es lo que actualmente hago. Llevo mucha inmigración. Me hice, desde que me colegié en el colegio de abogados, hice la práctica jurídica en penal y civil con la convención de familia, tengo un máster en familia y el día a día pues mío es esto entre la extranjería, el penal y familia. Wow. Y estoy en turno de oficio en Barcelona, que por cierto hoy estoy de guardia de penal, estoy en el turno de oficio de penal en Barcelona. Wow. O Pues sea qué que bárbara, o realmente sea, fíjate, se me hace súper impresionante, o sea, de llegar a un país nuevo, de querer especializarte en negocios y en decir, yo voy a regresar a mi país, a quedarte, especializarte en tantos temas y aparte abarcar tanto, o sea, tanto y aparte tantas áreas que, como dices, trabajan directamente con la persona, ¿no? Que como dices, a veces quizá haces de psicóloga y de abogada al mismo tiempo, porque claro, son temas familiar, penal, extranjería, que estás trabajando directamente con la vida de la persona, ¿no? O sea, son repercusiones reales en la vida, en la historia de las personas. Y cuando empiezas a atravesar o a vivir de cerca este sistema, ¿no? O sea, aunque claro, seguramente ya se ha transformado, como dices, muchísimo y cada vez hay más migración y cada vez hay más información, entonces también los sistemas se tienen que ir adaptando como van pudiendo. Pero ¿qué descubres de este sistema? O sea, ya lo estabas viviendo como usuaria, o sea, tú llevando tu propio proceso, pero ahora también como abogada. ¿Qué ujú. descubres de ese sistema? ¿Te parece justo, injusto? O sea, ¿cómo lo vives ya viendo las dos caras de la moneda? A ver, lo veo injusto. Lo veo injusto porque decía, estoy abogada, estoy colegiada, ¿por qué tengo que llevar un NIE de estudiante? Porque la ley está basada solamente, la ley de extranjería no estaba basada a personas cualificadas, o sea, No, está muy obsoleta y hay que entender que los cambios en España van cada día, por lo menos en España, que es donde yo estoy, donde llevo inmigración. Antes teníamos una idea de que las personas que emigraban eran solo a venir a hacer faena, trabajos inferiores, pero ojo, aquí hay muchas personas que trabajan de camarero, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo llegué a trabajar de camarero.
que me llevó una compañera de máster. Y, pero soy o sea, tenía mi profesión, pero son fases que vamos pasando. Y hay muchas personas que tú la ves que trabajan en ocupaciones que no vamos a denigrar, no, no estamos hablando porque todas las ocupaciones para mí son válidas, ¿me Claro. entiendes? Pero claro, cuando tú realizas una carrera y haces una carrera de vocación, ¿me entiendes? Venir aquí de trabajar de camarero, que no es denigrante jamás, porque yo entiendo que el camarero para mí es una profesión bastante dura, Es bastante. difícil, ¿eh? Es muy Ya difícil. tengo mucha empatía porque Sí. lo viví también en carne propia el ser camarera y digo, wow, por eso yo siempre trato de tratarlo y a un camarero para una profesión para mí es como tratarlo como un perfil también cualificado, pero claro, como por ejemplo en mi caso, que vine a hacer, que hice la carrera de vocación, que lo que realmente quería ejercer, ¿vale? Y limitarme a que no podía yo entrar en un permiso de residencia porque tenía que pasar obligatoriamente por 3 años, en aquel tiempo, por 3 años de estudiante, y luego de la única manera que podía modificar ese permiso era con un contrato de trabajo. O sea, no podía ni modificarlo porque era abogada con mi despacho. No podía. Claro, O sea, claro. entonces toda esa traba, cuando ahora vienen los estudiantes, a mí, por ejemplo, me llaman muchos padres con los estudiantes. ¿Usted qué opina? Que yo, bueno, yo le digo mi experiencia. Luego, cada uno tiene que asumir su reto, pero mi experiencia es que si su hijo se quiere quedar aquí y ve posibilidades de que puede ejercer su carrera, sí, pero es que está trabajando de algo que no estudia. Le digo, bueno, todo es un proceso en la vida. No podemos llegar a un país que no es el nuestro, ¿me entiende? Y Claro, quererlo todo. No, claro. todos tenemos que pasar por unos procesos. Todo esto como cuando un niño nace. El niño de una vez no sale caminando, no. Primero tiene que gatear y después va a caminar. Y así mismo es la fase del inmigrante. O sea, tenemos que llegar aquí, tenemos que adaptarnos, que tenemos que saber que todo es un proceso, ya sea a nivel migratorio o a nivel profesional, pero siempre tener claro qué quiere y hacia dónde quiere llegar. Yo tenía claro que quería hacer, que homologar mi título, ejercer, o sea, después que decidí quedarme, Claro. ¿me entiendes? Ejercer, litigar, tener mi despacho y también ser española. Claro. Entonces yo la verdad que ese sueño yo nunca lo abandoné. Yo no tiré, ay, me cansé y me voy a casa porque no, ya aquí no puedo. No, 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 yo seguí cada día y sigo cada día porque creo que básicamente motivo bastante a mis clientes en decirle, no, a ver, todo es un proceso. Sí, pero es que todo es un proceso y todo pasa por algo. Y durante ese proceso lo que tenemos que aprender de que hemos venido aquí a un país que no es nuestro y lo primero que yo le puedo recomendar a un extranjero que llegue a un país es el asesoramiento con un profesional en la materia. Claro. Esa es mi primera recomendación. No que hay que trabajar, sí, hay que trabajar, pero también hay que asesorarse. ¿Para cuánto? En respecto a si quiere un proceso de homologación, es importante, y su proceso migratorio. Eso es fundamental Claro. cuando uno llega a un país que no es el suyo. Claro, y como justo, si vamos haciendo, como dices, el paso a paso y vamos haciendo las cosas bien, el resultado seguramente será bueno, ¿no? Claro que el sistema tiene sus fallas y como dices, es injusto en muchas veces, pero bueno, al final es hacer lo mejor que podemos con ese proceso, seguir el paso a paso para tener un buen resultado. ¿En qué momento ahora sí tienes tu despacho? O sea, ¿en qué momento, después de tanta experiencia, claro, de haber superado tantos obstáculos que el mismo sistema te ponía de tanto tiempo como estudiante sin poder ejercer profesionalmente? Después ya poder ejercer profesionalmente, hasta hoy en día tener tu despacho, ¿cómo ha sido ese crecimiento tuyo profesionalmente a hoy decir, tengo mi despacho? Sí. Mira, creo que básicamente, lo hablo por mi experiencia, cuando homologué la carrera, bueno, que realmente homologué porque llegué a un despacho y me dijeron, bueno, si aquí no homologas, no eres nadie. Y yo, pero si no me vengo a quedar, lo que vengo es de paso, quiero hacer práctica. Digo yo, pues mira, voy a homologar porque esto no pesa. Y claro, cuando terminé, me llegó la homologación, que empecé a buscar trabajo, pues se me estaba complicando. Ya, Ay, bastante, no, porque claro, o sea, muchas complicaciones a nivel de acceder a un despacho para trabajar. O sea, realmente
Para mí fue sumamente complicado porque, claro, estaba homologada, tenía un permiso de estancia por estudio, y luego, claro, justamente ese mismo año nace mi hija, o sea, me acuerdo ahora como en el 2010. Entonces, Wow. claro, poder conciliar familiarmente. Claro, los despachos querían que yo fuera muchas horas y digo yo, pues mira, voy donde un compañero que lleva mucha gestoría, lleva fiscal y laboral, me dice, ¿qué? Te alquilo este despacho y vamos a media. Y le digo yo, bueno, pues sí, y empecé con él, pero él tenía era un despacho que guardaba los archivos, o sea, de Ok. sus clientes, los expedientes. No, y entonces yo compartía, digamos, el despacho con los expedientes de él. Y ahí empecé, digo yo, pues no me toca, me toca. Entonces, ¿sabes qué? El año anterior me había contratado como un coworking, pero claro, era muy complicado porque entonces tenía que esperar los clientes, después tenía que ir con todos los expedientes. No estábamos tan modernos como ahora que todo es Claro, digitalizado. ahí era en No, papel, todo en papel. y había que ir a las oficinas de extranjería, o sea, y hacer Claro. cola, y bueno, y siempre muy burocrático todo. Entonces, realmente se me abrió esa oportunidad con ese compañero de compartir bueno, su archivo y yo montar mi despacho, que me acuerdo que pinté yo misma, me busco unos amigos, pintamos, y digo, pues mira, la verdad es que me está tocando emprender sola. Uy, qué difícil porque no tengo quien me respalde, quien me diga que Eso. sí, quien me diga que no, o sea, un mentor, un tutor. Esta parte no la tengo. Y digo, yo, pues mira, Mari, es lo que toca. Y empecé sola por esto mismo. Primero conciliar, primero porque no encontraba trabajo en despacho, no me daba la oportunidad, ¿vale? Segundo, Sí. porque ya tenía mi niña, justamente ese mismo año nació mi hija. Y claro, tenía que conciliar familiarmente y digo yo, pues mira, me toca sola y fueron momentos bastante duros porque no, en primer lugar, no tenía, ahora normalmente tú cuentas con una red de compañeros para dudas y esto, pero en aquel tiempo no. O sea, porque por ejemplo yo mi homologación la hice, a mí me salió completa la homologación, o sea, muchos compañeros se conocen de la fase de la homologación, pero es que a mí mi homologación me salió súper bien, en el Ya. sentido de que yo no tuve, me homologaron el título completo por el máster que vine a hacer, ¿me entiendes? Entonces realmente no tenía tampoco ese tema de compañerismo, dudas, preguntas. Entonces me tocó bastante difícil, bastante complicado, pero bueno, nada, digo yo, pues mira, hay que seguir y hay que echarle cabeza a esto y estar siempre como positiva. Creo que la parte a mí No. me ha ayudado mucho, estar muy positiva y siempre con muchas ganas de aprender, porque luego al año siguiente me inscribí en el posgrado de práctica jurídica. Entonces siempre me he ido especializando, siempre hago mis formaciones, hago mis cursos, que eso también es importantísimo. Es una carrera ahora que va muy innovando cada día y que tenemos que ir reciclándonos, porque el abogado que no estudia, pues Se lo tiene queda. bastante Sí, no. complicado. O sea, No, claro. somos como el médico. O sea, un médico tiene que estudiar cada día, pues el abogado cada día tiene que estudiar y estar formándose y estar preparando, porque al final no lo sabemos todo. Claro. Es imposible No, saberlo todo. y además de siempre estar positiva, también, qué valiente eres, Marie. O sea, porque claro que no es fácil, ¿no? En momentos de tanta incertidumbre, porque al final ya tenías una responsabilidad con una hija y entonces era, pero también tengo que trabajar y entonces como que, y además algo clave que pasa mucho con muchas, sobre todo madres migrantes, es que al final no está esa red de apoyo que quizá tendríamos en nuestro hogar, ¿no? No tenemos a nuestra mamá, a nuestras hermanas, a la abuelita, o sea, no tenemos esa red. Entonces, como dices, o sea, además de estar sola en el mundo laboral, porque no tenías como esa red de mentores o de ayuda profesional, tampoco tenías una red para ser mamá. Entonces fue como doble reto junto y la verdad es que, o sea, digo, hoy se dice fácil, pero no me puedo ni imaginar lo complicado que también en ese momento fue para ti malabarear todo esto y además estar en un mundo que, como dices, te tienes que estar actualizando todo el tiempo, porque también eso es muy importante. El sistema migratorio evoluciona a diario.
¿no? Evoluciona a diario, todos los días va cambiando, hay nuevas leyes, hay nuevos enfoques, hay de que nuevas políticas, claro que también con el gobierno va cambiando la política, entonces la ley va cambiando de acuerdo a la política de ese momento, ¿no? Entonces, sí es como algo que tienes que estar todo el tiempo, más ser mamá, que también es algo que no para, ¿no? Entonces, de verdad que mis respetos para ti. Realmente yo te digo, yo me he subido a nivel profesional con mi hija. O sea, mi hija ha vivido mi carrera, tiene actualmente 15 años, y es que ha vivido mi carrera al máximo. Ya te digo que me llevaba a la niña, claro, como estaba en el despacho solo, porque tengo un despacho solo, o sea, me llevaba a la niña y mientras yo hacía una consulta, la niña la tenía en uno de los despachitos, ahí jugando. Claro, sí. Claro, porque que he hecho la carrera, básicamente el ejercicio, no la carrera, el ejercicio profesional lo he hecho con mi hija. Y claro, sí tenía la red de su padre en aquel tiempo, porque luego nos separamos, pero ya la niña, pero tenía la red de él, pero es igual, porque él tenía que salir a trabajar también y tampoco él no tenía esa red de apoyo a nivel familiar, o sea que nos tocó en aquel momento pequeña. Sí fuimos tirando de personas que le doy muchas gracias, que nos ayudaron con la niña, pero igual esas ayudas había que pagar, ¿me entiendes? Claro, Y económicamente, al final son muchos gastos, ¿me entiendes? Pero claro. bueno, la verdad que he tenido en esa parte como mucha fuerza de decir, no, stop, eh, hay que avanzar, hay que estudiar, hay que hacerse profesional y hay que hacer ejercicio y que básicamente eh, no me puedo quejar, pero sí fueron momentos bastante duros, porque ahora la niña tiene 15 años, pero en aquel momento que cuando me tocaban Bebé. las guardias, mira que antes las guardias eran muy desastre porque te llamaban a las 2 y 3 de la mañana, claro, salir corriendo, que la niña, o sea, muchas cosas muchas Sí. trabas, pero al final miro hacia atrás y digo, wow, qué valiente he sido y estoy súper orgullosa y contenta de mí misma y por eso cuando me llegan personas, yo se puede, porque si yo he podido, usted podrá, o sea, que Claro. se puede. Y eres el ejemplo viviente de esto. Y creo que con eso queda muy claro como el otro día leí que ser migrante es como un superpoder. Y es que sí, como que potencializa muchas virtudes que de por sí ya tenemos como humanos, pero al ser migrante, como dices, tienes que ser más valiente, más resiliente, más, o sea, tienes que enfocarte en todo, tienes que poder, ¿sabes? Entonces como que cosas que quizá no hubiéramos tenido que hacer en nuestro país o en un entorno más seguro, acá es como, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y entonces como ese superpoder migrante que al final logramos las cosas, ¿no? Que cosas que quizá parecerían imposibles, al final lo logramos. Así que de verdad que todo mi respeto, porque sí, me imagino que ha de haber sido un momento muy complicado, pero como dices, hoy el ver la trayectoria que ya tienes y además de la trayectoria, a todas las personas que seguramente ya has ayudado, ha de ser súper gratificante. Y justo te quería preguntar si hay alguna historia como que te haya dejado muy marcada, porque claro, seguro has tenido mil historias dentro de tu despacho y de todo tu trabajo. Te quería preguntar si hay alguna historia que te ha dejado marcada, digo, además de la tuya, que claro que es gran historia, pero alguna otra que te haya dejado marcada. Ya, por ejemplo, y algo que también quería remarcar bastante Claro. era el tema de cuando llegamos aquí, yo soy partidaria de que yo le digo a los clientes, mira, algo no lo veo, pero te seguro que si vamos donde un juez, juez de lo contencioso administrativo, va a ver, porque el problema de la ley, que la ley es igual para todo, ¿entiendes? La Claro. ley es igual para todo, pero cada caso hay que hacerle un traje a medida, porque mi situación no es la misma de otros. Entonces lo que le digo, no, porque me dicen los clientes, no, porque aquel usted le hizo, le digo, sí, pero sí, yo estoy en ese, no le digo, no, su asunto es su asunto. Hay un caso que me está marcando mucho en el despacho y es de una eh, niña que nació aquí, menor de Ok. edad, bueno, niña nació aquí, nacida aquí en España, de padres extranjeros que se marcharon, ellos son de Guinea Ecuatorial, los padres se marchan y dejan la niña aquí con su tía. Ok. Y la tía no tuvo hijo, ¿me entiende? La tía no ha tenido hijo, pero la tía a la vez tiene a los padres que están aquí, su papá y su madre. Entonces, es decir, que esta niña, pues con el tiempo, la madre, la tía se ha dedicado a darle educación, a llevarla al colegio. Bueno, actualmente tiene 19 años y llevo con ella luchando
6 años el permiso de residencia. No me lo puedo creer. Sí. Todavía es la fecha que hemos interpuesto 2 veces contencioso administrativo y ahora estamos viendo como una luz en ese túnel que me han estimado mi demanda contenciosa administrativa y ahora estamos ejecutando para que la Oficina de Extranjería le dicte la resolución. Pero estoy hablando de una niña nacida aquí en España, toda su educación ha sido en España, ha estado viviendo con su tía y no tiene permiso de residencia. Qué Y cuando me fuerte. llegó al despacho, porque fue un tema que incluso me pasaron la venia, una compañera, porque lo llevaba la otra compañera, que iba a dejar el ejercicio porque se iba a dedicar a otras cosas, me llamó y me dijo, oye, como sé que tú vas a poder, pero llevo con ese tema, te digo, 6 años, Claro, y claro. ahora es que estamos viendo una. Qué fuerte. Y es que qué Entonces, fuerte, porque es algo que al final está presente, ¿sabes? O sea, ella está viviendo su vida, pero al final ella sabe que puede ser que mañana le digan, o sea, no, no puedes estar en España, ¿sabes? O sea, y entonces es como, es esa incertidumbre constante de que si de por sí es muy difícil cuando migramos el sentirte parte de algo, ¿no? El llegar y sentir que perteneces. Y entonces el saber, exacto, 6 años el sistema diciéndote, no perteneces, no perteneces. la niña lo que me dice, pero a ver, abogada, yo nací aquí. Sí es verdad que soy de Guinea Ecuatorial, porque mis padres son de allí, pero es que yo nací aquí, en injusto que a mí no se me dé un permiso de residencia. Yo nací de aquí, la niña con unas calificaciones excelentes. O sea, todo esto lo hemos Claro. tenido que aportar al juzgado. Excelente. La dedicación siempre de la tía, pero son barreras burocráticas. Burocráticas. Porque lo que es real, que esa niña nació aquí y ha estado a cargo de su tía. ¿Qué más eso? Y ojo, que la tía, nacionalidad española ya, de hace muchos años, enfermera, Que con una aporta ocupación a España. y su piso e ingresos. Entonces, ¿por Claro. qué han sufrido durante 19 años a esta niña? No, qué Sufrimiento. O locura. sea, a nivel psicológico, yo siempre le digo a la tía, tu sobrina es muy fuerte, porque la verdad que la niña ha sido bastante fuerte, porque hubiera sido otra, digo yo, pues me voy, me voy, Claro. pero no, ella dice que ella es de aquí, que se siente de aquí, y es que es cierto, ha nacido aquí y ha vivido durante todos sus años, o sea, no ha regresado nunca a su país. Al contrario, a veces vienen los padres y la ven, Qué pero fuerte. ella tiene todos sus arraigos son de Claro. España. Y ese caso, la verdad, yo le digo a la tía, no voy a estar tranquila hasta hacerla española, porque el Claro. objetivo de esta niña es ya ser España. Claro, pues es que ella es más española que qué cosas, ¿sabes? O sea, toda su vida ha estado aquí, bueno, en España, nació ahí, todo su entorno. Ella, Catalán, o sea, está aquí en Barcelona, en Cataluña, está en Barcelona y habla un catalán perfecto. sí, O claro. sea, un catalán perfecto. Las, la ESO la terminó, el bachillerato, está haciendo Claro. una licenciatura en enfermería, ¿me entiendes? Y la verdad que es un caso de lo que te puedo decir que es de lo que más me ha tocado. Yo el otro día estoy escaneando muchos expedientes en el despacho porque ya todo es muy digital y cada uno de los expedientes, digo yo, madre mía, cada uno de estos expedientes tienen una historia en yo contar, pero es muy fuerte. A cada uno tiene una historia que podríamos no terminar de contar esta historia, Claro. pero cada uno, le digo yo, no, tranquilo, usted vino aquí en mi despacho, usted se me va a hacer español, pero no tengo ni permiso de residencia, le digo, por eso, pero con algo tenemos que empezar. Claro. Y es Y que el tocas, objetivo, perdón, perdón, dime, dime. y el objetivo del extranjero, que siempre se lo digo, el objetivo es llegar aquí, un buen comportamiento, eso es clave, fundamental, trabajar, estudiar, progresar, su permiso de residencia y luego una nacionalidad. Porque realmente cuando tú vives en un sistema y eres parte de un sistema y vives, tienes hijos, tienes que tener la nacionalidad española, por lo menos aquí en España. Eso es fundamental. Claro, claro, y darte esa estabilidad, ¿no? Dentro de un sistema y saber que ya no dependes que si la visa, que si el trabajo, que si, o sea, tener esa estabilidad de que ya perteneces a ese lugar. Y tocaste hace ratito un tema que quisiera retomar y adentrarnos un poquito, que es que mencionas cómo cada historia es única. Y luego la Sí. ley
claro, la ley tiene que generalizar de alguna forma para establecerse como ley, pero al final, como dijiste, es que debe haber un traje para cada historia, ¿no? O sea, no podemos encajar todas las historias en una misma ley, en un mismo enfoque, porque hay diferentes matices. Y creo que aquí entramos en un tema súper importante, que igual que mencionaste, detrás de cada expediente hay una historia, hay una persona, hay una vida, hay muchas cosas. Entonces, entrar como a hablar sobre la importancia de humanizar también el sistema, ¿no? Y que el sistema no, pues sí, o sea, no quiera obligar, como si todas las historias fueran igual, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera reconozca que detrás de cada historia existe esta historia única. Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que como nos expliques o adentrarnos un poco en, además de esto, por qué crees que es importante justo humanizar el sistema o los trámites migratorios? ¿Están humanizados, no están humanizados? ¿Qué hace falta para mejorar esto? Mira, para empezar, las leyes migratorias en España son muy generales, ¿me entiendes? Entonces, ellos normalmente dictan muchas resoluciones estereotipos, o sea, Ya. muy esquematizadas. O sea, realmente extranjería tiene que entender que cada uno de los temas, que cada uno hay que hacer un racionamiento individualizado. Porque como te comenté anteriormente, esta niña que nació aquí y extranjería lleva 19 años que no le da un permiso de residencia, cuando quedas acreditado que la tía está a cargo, es la guardadora de hechos, por qué abocarla a todos estos años a estar sin documentación? ¿Por qué excluirla? Ujú. Claro. Realmente esa es la parte que yo digo es injusto por parte de las oficinas de extranjería y del mismo gobierno querer como que todos los extranjeros son iguales. No, detrás de cada extranjero hay una situación personal y esto es lo que extranjería, las oficinas de extranjería deben de velar, deben de mirar, deben de observar y analizar. Claro. Esta niña, o sea, te hago este caso en concreto, pero y el otro caso que te he comentado al principio de la conversación, madre de hija española que vive aquí, ¿me entiendes? Madre con esposo español y actualmente que estamos viendo la luz, también es otro tema que llevo casi 4 años, porque tiene una prohibición administrativa de Francia tú denegarle un permiso de residencia y la oficina extranjería le dice, no, 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 cuando eh, cumpla el plazo de la prohibición, que de aquí al 29-30, ¿pero por qué? ¿Por qué dejarla todos estos años sin un permiso de residencia? Que pudiera abrírsele un decreto de expulsión. No Claro. obstante, ¿qué está haciendo esta señora aquí? Está trabajando y les cayó una inspección ya una inspección a la empresa donde ella trabaja porque no puede trabajar. Entonces, realmente, si de una multa de 10.000 euros, realmente son casos que yo te digo que normalmente me llegan mucho al despacho, que yo digo, madre mía, yo nada más traigo estos casos, nada más traigo estos casos, Claro. eh, nada más traigo estos casos que son tan complicados y me dicen una compañera, es lo que te toca. Tengo uno en el despacho que el niño es boliviano, llegó aquí, el chico llegó con 3 años. Claro, con todas las trabas migratorias, la madre no le pudo hacer nunca un permiso de residencia, porque no te puedes imaginar lo que te pedían, piso, medios económicos, una cosa que económicamente era exorbitante y que no se racionaba, no caía en la realidad de esta situación Claro. familiar. Claro, este niño cuando empezó a tener ya 15 años empezó a delinquir Qué y cuando fuerte. cumplió 18 años, cuando tenía ya 21, 20 años, no te puedes imaginar 10 antecedentes penales, todo por robo. Ha Wow. cumplido en prisión. Me le dictaron un decreto de expulsión en Málaga, me desestimaron mi demanda y en el recurso de apelación lo gané.
¿Cómo vas a expulsar a una persona que lleva aquí desde los 5 años y tiene 21? Y es que ahí vemos muy claro y es... Ahora estoy, y ahora estoy, perdona que te interrumpa, ahora No, no, estoy no. peleando el permiso de residencia, porque no se lo quieren dar. Y ahora estamos luchando el permiso de residencia. Entonces, estos casos, por más que tú quieras, hay que, oficina de extranjería lo debe de mirar, no debe de condenar, porque es una condena que hacen con el extranjero, a llevarlo a un proceso de un contencioso administrativo, donde los juicios están para 2 y 3 años. O sea, y encima la parte económica, porque Eso. muchas de estas personas económicamente no pueden costearse un proceso judicial. Tan Pero largo. obligatoriamente la ley nos obliga a pasar por una fase administrativa. Yo no puedo ir directamente donde un juez, no. Yo tengo que ir por la oficina de extranjería, presentar el expediente, le pongo un antecedente de hecho, quién es este extranjero, sus circunstancias personales, arraigo familiar, económico, social, entiende, laboral de sus familiares para que sepa, pero no hagan, como dictan siempre, resoluciones estereotipos, esquematizadas, Sí. denegado. No, 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 perdona. Entonces, no, me llegan estos temas que le digo al cliente, mira, aquí no van a decir que no, pero entonces abogada, le digo, pero tenemos que ir obligatoriamente, pasar esa fase administrativa, ir a un contencioso administrativo, que sea un juez que valore tus circunstancias. Entonces, la ley es igual para todos. Pero las historias no son iguales, o sea, no hay manera de querer aplicar. Y se me hizo muy fuerte, hasta se me pone la piel chinita de pensar, por ejemplo, este niño, cómo el mismo sistema a veces lo puede orillar, ¿no? A convertirse en esta persona que delinque, porque claro, si tú no estás inmerso en un sistema en donde puedes estudiar, trabajar, tener una vida normal, ¿no? O una vida estable, pues claro que aquí estás orillando a esas personas. Oye, pues a delinquir o a salirse del mismo sistema, ¿sabes? Entonces, creo que este caso que platicas ejemplifica muy bien la importancia de este tipo de procesos y que se adecúen a la realidad de cada persona. O sea, o por ejemplo, pienso en esta mujer que dices que tiene a su hija y todo y no puede trabajar, es como que, claro, ¿y qué hago? ¿No trabajo? ¿No le doy de comer a mi hija? Claro que me obligas a entonces salirme del sistema y hacer algo que está mal, pero pues tengo que trabajar, ¿sabes? Entonces es como, esa es la importancia real, o sea, el ver qué hay detrás y el que cada caso sea observado, como tú dices, y sea analizado de manera muy específica al caso específico, porque cada historia es diferente. La realidad de cada persona es diferente. La realidad económica, la realidad física, familiar, o sea, hay muchos aspectos que hay que analizar y creo que estos ejemplos que das son muy claros en ver cómo algo que se puede sentir muy ajeno, como un papel, una residencia, una nacionalidad, impacta directamente en el futuro de una persona y de una familia, ¿no? ¿No? Y pasa en caso cuando pierden el permiso de Qué residencia, fuerte. es como yo digo, es como un efecto dominó, ya se le acaba como la vida. Entonces Sí, realmente son experiencias que yo por ejemplo, te digo, podríamos no parar de sí, contarla. Y por ejemplo, yo siempre cuento la mía porque a mí en personal claro. fui barrera tras barrera. A mí cuando me denegaron la nacionalidad española por falta de integración, no, por falta de integración en la sociedad española, porque en aquel tiempo no estaba el examen del Instituto Cervantes, que aquí hay que hacer un examen, ¿me entiende? Que la gente, ay, hay que pagar. Yo estoy de acuerdo con ese examen, porque a mí me tocó cuando fui al registro civil de Barcelona, una funcionaria me hizo una serie de preguntas que yo al final le dije, ¿tú te las sabes? Pero yo no, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no estoy arriesgada cuando tengo una homologación, estoy en el ejercicio, tengo un despacho, tengo una niña española escolarizada y me estás diciendo a mí que estoy con falta de integración porque esa funcionaria le dio decirme una pregunta aleatoriamente y que yo no respondí? O sea, No. yo ahora, el examen aquí, por ejemplo, en el año 2015 se implementó todo un proceso de nacionalidad nuevo, que para mí ha sido, la verdad, una de las mejores cosas que España ha implementado, porque te hacen hacer un examen en el Instituto Cervantes, te dan un material,
tú aprendes y yo estoy de acuerdo con este examen, porque yo lo he estudiado con clientes y digo, mira, esto está bien porque las personas, los extranjeros saben cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Ujú, ¿Entiendes? Y claro. la verdad que el material es verdad que tiene un coste el examen, pero yo apoyo a que ese examen, no como mi caso personal, fui allí la funcionaria, o sea, me denegaron la nacionalidad, pero no valoraste todas mis circunstancias Exacto. personales y mi arraigo familiar y mi Oye, arraigo social, económico, exacto. laboral. El Solo estar te va a incluso hacer una pregunta. eso, no, y se me hace fuertísimo porque incluso, como mencionaste, trabajas incluso en el sistema, ¿sabes? Como defensora, o sea, es como, ¿qué más arraigo quieres si estoy trabajando para tu mismo sistema judicial? O sea, es irreal y de verdad que sí, o sea, es importante como que tener estas conversaciones, hablar de lo ilógico que a veces pueden sonar ciertos sistemas o ciertas normas que es urgente que cambien, porque como decimos, no es nada más un trámite, es la vida de una persona la que está en juego, ¿no? En este tipo de trámites y de sistemas. Y te quisiera preguntar, ya viendo y hablando de la importancia de esta humanización y de esta como, pues sí, o sea, que se analice la historia más allá de una norma general, ¿qué pequeños cambios o qué cambios tú crees que son urgentes o que son los primeros que se deberían hacer, tanto en el sistema como también nosotros como sociedad, para que esta realidad pueda cambiar, ¿no? Porque cada vez hay más migrantes y cada vez hay más personas que necesitan como estos trámites, que necesitan huir incluso de situaciones fatales económicas, de seguridad, que necesitan llegar a otros países, pero que se enfrentan a estos sistemas tan rígidos que a veces no permiten crear una nueva vida. ¿Qué se necesita para realmente tener un cambio? Yo básicamente creo que es a nivel mundial que los partidos, no es un tema político, sino que los partidos están jugando mucho con el tema de la inmigración. Ya, Y hoy me va bien, mañana no me va bien, y tenemos que entender que los tiempos van cambiando y que la inmigración va a ir evolucionando. Porque hoy yo estoy aquí en España, pero me puedo decir mañana, mira, me voy a Estados Unidos, ¿me entiendes? sí, O me regreso a mi país. El sistema migratorio es algo circular y se va a ir moviendo. Y tenemos que entender que la inmigración en cualquier país es beneficio. No, claro. no venimos a robar. No venimos a robarles trabajo a los españoles, por ejemplo. No venimos a colapsar la sanidad. No, pues aquí el extranjero está trabajando. Y es que a Claro. nivel va evolucionando lo que es todo el tema a nivel económico en España, porque realmente aquí hay que entender que hay una población que cada día va a más edad, ¿me entienden? Y realmente necesitamos, los españoles en la actualidad, la tasa de natalidad ha bajado bastante. Entonces realmente necesitamos, el tema, yo siempre digo que el tema de la jubilación aquí es piramidal, es una Exacto. pirámide. O sea, yo ahora mismo estoy pagando la jubilación de las personas que están jubiladas, pero ¿y quién va a pagar mi Eso. jubilación? ¿Quién la va a pagar? Entonces, realmente, entrando un poco en materia, ahora viene una regularización extraordinaria porque económicamente España lo necesita. Lo necesita porque es que hay cierto trabajo. El otro día estaba comentando con amistades que es verdad, hay cierto trabajo que ya una persona, por ejemplo, un conductor con 50 años manejando unos camiones de esto, la vista, o sea, la capacidad va perdiendo. Con los años va perdiendo y realmente sí necesitamos que ahora en España estamos en un proceso de regularización Claro. extraordinaria, lo necesitamos, ¿me entiendes? Lo necesitamos. Hay que entender aquí hay, hablan de medio millón de personas extranjeras en situación irregular, yo creo que todavía, creo que más, soy Wow, partidaria qué de que más, locura. porque claro, con el nuevo reglamento que se dictó el año pasado, las personas de protección internacional la han dejado como un poco en el limbo, lo han dejado en situación casi, digamos, jurídica desprotegida. Entonces, claro, estas personas tienen familia, tienen trabajo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, realmente esta regularización extraordinaria, básicamente para mi opinión, es necesaria. España, porque aquí los extranjeros no están sentados. Las Eso. personas que están en situación irregular, nadie está sentado en su casa. O sea, están trabajando y están trabajando de forma que irregular. Hay que regularizar a estas personas porque realmente están aquí haciendo
un compromiso laboral y familiar. Y la regularización, soy sumamente partidaria y espero todavía, ya han dictado 3 borrador, no, todavía no lo han publicado en el BOE, así que todavía no ha entrado hasta que no se publique en el BOE, que el boletín oficial, hasta que no se publique, no tiene la entrada en vigencia esa Ujú. ley. Pero ese Real Decreto, pero lo estamos esperando y esperemos que de realmente esos 3 meses va a ser una luz. Yo actualmente ya en el despacho estoy asesorando a los clientes con la documentación que necesitan para que vayan preparando su documentación y que no se quede nadie fuera de esta regularización extraordinaria, porque es sumamente importante para un extranjero que está aquí en situación irregular y que realmente, no solamente ellos, sus hijos, Claro, claro. Es que es hijos, historia, esos es hijos, todo tu esos legado, hijos, claro. esos hijos, ¿qué va a pasar? Como el caso que te comenté del boliviano. O sea, claro, si la madre no está regularizada, el hijo tampoco. Ese es el futuro de España, esos hijos. ¿Dónde Totalmente. van a terminar? Y, Entonces, y que venimos a delinquir. No, el extranjero no viene a delinquir. El extranjero viene a superarse, viene a trabajar, viene a formarse, ¿me entienden? Pero si le pones barreras, trabas migratorias y quieres encajar a todo en un artículo y ese estereotipo, luego vienen la delincuencia, exacto, ¿entienden? exacto. Porque aquí, que lo comentamos ya, por ejemplo, a mí, o sea, soy autónoma y pude trabajar, o sea, hecho mi trabajo prácticamente con mi hija, porque cuando iba al colegio, pues yo me voy a los juzgados y luego en la tarde la recogía y me la llevaba al despacho. Esa es mi posición, pero hay una madre que tiene que salir a las 6 de la mañana y todavía son las 10 de la noche y no ha regresado a su casa. ¿Dónde está ese hijo? Ujú. Eso Pues es lo que claro, puede impactar, ¿no? Es lo que puede impactar. Y tocaste dos temas súper importantes que también quisiera como recalcar y retomar, que es, en primera, la migración se ha convertido hoy en día en una necesidad para muchos países. Es una realidad que ha existido siempre, pero también, como dices, hay muchos países que hoy lo necesitan para su propio sistema, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿por España. qué? Exacto, como España. Y seguramente Alemania también, y habrá otros países que lo necesitan, porque su sistema está hecho para necesitar a más gente. Y justamente y el segundo punto que va muy de la mano es que al final los migrantes no llegamos, no vamos a quitar cosas, no vamos con la intención de delinquir, o sea, lo que queremos es ir a aportar. Y la importancia de que los sistemas estén creados para que los migrantes puedan llegar y aportar lo más que puedan a ese sistema. Claro que hay sus excepciones, pero como en todo, o sea, va a haber ciudadanos buenos y va a haber ciudadanos malos, va a haber migrantes buenos y va a haber migrantes malos, ¿no? Eso es una realidad. Pero ¿por qué encasillar como si todos los migrantes llegáramos a quitar cosas o llegáramos como esa idea negativa que existe del migrante, cuando la realidad es que, como dices, los migrantes llegan a querer una mejor vida, llegan con la intención de trabajar. Hay muchísimos migrantes cualificados que vienen a aportar muchísimo a empresas, ¿no? Entonces es como, oye, voltea a ver también todo el valor que tienen los migrantes, voltea a ver como Estado que necesitas a estos migrantes y entonces crea un sistema que sea lo suficientemente amable y que dé la bienvenida para que también los migrantes puedan aportar lo más que puedan. Y eso se me hace súper importante. Y también Por ejemplo, quisiera, perdón, un caso muy importante, por ejemplo, el tema de los médicos en España. también, claro, Una de los médicos, aquí vamos, la, son más médicos extranjeros, ¿me entiendes? Que los mismos de aquí nacionales, porque luego los nacionales, cuando se hacen medicina, se van a Alemania, porque allí ujú, pagan mejor, ujú, ¿entiendes? ¿Sabes la de médicos que hay aquí? Y son profesionales que necesita España. O sea, tenemos que ver una realidad. O, por ejemplo, una ocupación importante que para mí, cuidar personas mayores. claro, Es importante, España la necesita. O, por ejemplo, camarero. Estoy hablando que España necesita todas las ocupaciones, desde un cuidador de una cuidadores, persona claro, a un profesional médico. sí, 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 Entonces, realmente el sistema en España, lo que yo siempre digo, y es una realidad que muchos partidos políticos
quieren, quieren resaltar y entender qué fue lo que tú manifestaste. España es un país que necesita inmigración. Yo te hablo de España porque es donde estoy. Claro, El sistema está creado para la inmigración. Si aquí la inmigración, lo claro, tenemos que entender. claro. Y todavía los partidos políticos van jugando con este tema, lamentablemente, en que a que venimos de crear odio y racismo y xenofobia, ¿entiendes? Poniendo todas estas tramas que los extranjeros. No, tenemos que entender, el extranjero lo necesita. España necesita extranjeros. Sí, y es muy importante, ¿no? Como abrir estas conversaciones, otra vez lo repito, pero es que a veces no se habla lo suficiente, ¿no? Y entonces le damos vuelta y vuelta a esta concepción negativa que existen de los migrantes, cuando la realidad es que no, o sea, la realidad es que también podemos aportar muchísimo conocimiento, podemos aportar muchísimo a la propia comunidad, cultura, o sea, hay mucho que podemos aportar. Y bueno, ahora sí un poco para concluir, yo sé que podríamos hablar mucho de esto, Sí, así pero es sí, muy muchas amplio. historias y aparte creo que también como las dos somos migrantes y hemos vivido y nos hemos enfrentado a estos sistemas, creo que también eso habla mucho de todo lo que podemos platicar. Pero un poco para cerrar, si hoy pudieras decirle algo, darle un mensaje a esas personas que pues están iniciando este proceso migratorio, que están pensando si migrar o que apenas llegaron a un país nuevo, que se sienten un poco perdidos, quizá, además obviamente de buscar un profesional, ¿qué les dirías? ¿O qué te hubiera gustado saber o qué te hubiera gustado que te dijeran cuando tú iniciabas este proceso migratorio? Mira, yo básicamente, lo primero es lo que te digo, un profesional. Claro, sí, Creo que es siempre. fundamental. Creo que es fundamental porque es lo último que el extranjero hace. Llega aquí y se pone a trabajar. No, no. Llegas a un país que no es el tuyo, que no conoce la legislación, que tus circunstancias personales son diferentes a la del resto. Lo fundamental es un buen asesoramiento. Y esa es mi recomendación, que un profesional a partir de ahí. Y luego, claro, estar siempre positivo, ver que son pasos que hay que dar, que llegamos aquí como un niño, ¿me entiendes? Que no Claro. sabemos caminar y que tendremos que ir caminando, vamos a aprender a caminar. Vamos a llegar gateando. Llegamos aquí a España gateando y luego vamos a caminar, que no es automático. ¿Me entiendes? Son procesos que son complejos, son procesos que pudieran ser frustrantes, Claro. ¿me entiendes? Y que muchas personas tienen que entender que deben de ser más pacientes. Yo siempre le digo a los clientes, sí, abogada, pero que no es usted la que está pasando. Yo, no, ya yo pasé la mía. Claro. Ahora la vida te toca a ti, ¿me entiendes? Pues yo pasé ya mis circunstancias personales de todo mi proceso migratorio. Entonces, por eso yo siempre mis recomendaciones es que eh, vean que va a ser momentos un poco duro, complicado, y más cuando emigra con tus hijos, que ahora normalmente en mis tiempos no emigraba tanto las personas con los hijos, pero ahora España, la mayoría de los extranjeros ya inmigran con sus familias, entonces el proceso todavía es más complicado, Claro. ¿entiendes? Y más si Claro. viene con un hijo adolescente, donde no tiene un permiso de residencia, donde el padre tampoco, o sea, cada día la inmigración se va volviendo un poquito más compleja a nivel personal y yo creo que básicamente mi recomendación es esta, un buen profesional y entender que van a ser procesos migratorios complejos y complicados, porque tú venir con tu familia aquí, esperarte 2 años para luego ver quién te puede dar un contrato de trabajo y que la empresa, la oficina extranjera le exige una serie de requisitos, es complicado. Entonces, Claro. yo prácticamente a partir de ahí creo que siempre cuando me llegan así, que recién llegan, le digo las realidades. Le digo, mira, va a ser momentos complicados, van a ser momentos difíciles, ¿me entiendes? Pero si estás dispuesto, lo importante es que ha venido con tu familia. O sea, que ese proceso migratorio lo van a vivir a nivel familiar. Claro. Y esa Claro. parte, pues, le digo yo, ese es el motor de fuerza, es el motor del coche, de andar.
la Claro, familia. claro. Y Sí, esa parte para mí. pero qué importante, ¿no? Hablar sobre esto y también mil gracias, Marie, por también abrirnos tu historia, porque de verdad yo creo que también, como dices, luego vemos historias de éxito y quizá tú vendrías hoy y nos dices, yo ya tengo mi despacho, yo migré hace tantos años y tengo mi despacho, pero es como, claro, pero todas las historias tienen su parte de el proceso que hay que atravesar, no es de la noche a la mañana y muchas veces no se habla lo suficiente y entonces creemos que todo va a ser súper fácil y que hay gente que tiene sus procesos perfectos, claro que no. Todos atravesamos de una manera u otra. Claro que hay unos procesos mucho más complejos, hay otros que quizás son un poco más ligeros, pero al final todos atravesamos por esta historia eh, para lograr llegar a tener éxito en un país nuevo. Así que, Mari, gracias, de verdad, gracias por venir a este espacio, por platicarnos tu historia, por abrir esta conversación sobre el sistema, ¿no? Sobre la importancia de humanizar este sistema, sobre la importancia de también ir con profesionales que nos ayuden en estos procesos para hacerlo más ligero y para asegurar, ¿no? Que las cosas salgan bien. Porque también yo creo que el tener como esa parte un poco más estable y saber que estás llevando un proceso, que lo estás haciendo bien, Ujú. también aligera mucho la carga emocional, ¿no? El decir, bueno, pero estoy haciendo las cosas bien, va a pasar, va a salir bien y obviamente mejora el futuro y el resultado de cualquier proceso y de cualquier historia, ya sea personal o, como dices, familiar, de las personas que migran en familia. Entonces, Mari, mil gracias por esta conversación, mil gracias por todas tus enseñanzas y Gracias. felicidades por todo lo que has logrado, por toda esa valentía y por todos esos éxitos que hoy tienes en España. Muchas gracias por invitarme y la verdad que siempre estoy dispuesta a contar mi historia y que enseñar al extranjero que los procesos son complicados, pero que siempre hay que estar positivo y entender que cuando emigramos, pues es un proceso que debemos de entender que es una realidad, ¿me entiendes? Pero que tenemos que estar dispuestos y nunca desanimarnos, siempre estar positivo, no, yo puedo, si otros pueden, ¿por qué Eso. no voy a poder yo? Entonces, creo que esa parte es fundamental. Totalmente. Que, Si que otros la entienda. pueden, por qué tú no? Tú que nos ves en Exacto. casita, ¿no? Entonces, claro, Podido, pues, venga. totalmente. Pues otra vez, Mari, mil gracias por estar aquí. También muchas gracias a todos ustedes por ver esta conversación. Espero que les haya servido, que lo apliquen en sus vidas, que busquen ese profesional y que también abran estas conversaciones sobre la importancia también de humanizar un sistema, porque creo que estos cambios a veces inician desde nosotros, desde estas conversaciones, que en un futuro se pueden convertir en un cambio más real. Entonces, gracias por estar aquí y como siempre nos vemos en la próxima. Chao. Chao.